El Señor quiere tener a su pueblo bien, como un padre a un hijo. Pero ¿qué pasa? También tenemos que ser obedientes, ¿no? Porque a un padre a un hijo, ¿cuándo lo castiga? Cuando le pide algo y entonces no se lo da. Pero nosotros tenemos que cumplirle. Es el día domingo donde nosotros tenemos que perseverar. Permanecer significa, ¿no? Por eso las iglesias a veces tambalean mucho porque no hay una fe, una seguridad en Dios. Hoy vamos a hablar y vamos a conocer lo que verdaderamente digamos, fue expresado por boca de Jesús, ¿no? Cómo adorar a Dios, cómo se reveló Él al digamos, a la primera mujer. A veces deshonran a la mujer, ¿no? Hablando los hombres, pero Jesús se dio a conocer de que Él mismo era Jesús con una mujer, con una mujer samaritana. Mire usted, ¿no? Por eso a veces nosotros no interpretamos, porque hay gente que lee las cosas como cuando aquella vez le dice, mujeres callen y pregunten a su marido. Era costumbre digamos, del pueblo hebreo, de los judíos, que las mujeres no podían hablar por la calle, el hombre no les podía hablar, tenía que hablarle en la casa. Entonces por eso desde Pablo ahí manifiesta que las mujeres callen, que después pregunten a su marido. Pero es un sentido figurado que le daba a las cosas. Entonces, usted sabe, acá vamos a ir a Juan capítulo 4, el que tenga la Biblia. Capítulo 4. Después lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Vamos a empezar en el versículo 7. ¿Sabe que Jesús estaba en Jerusalén? Entonces, el otro día se lo conté. Estaba en Jerusalén y ¿qué pasó? Se empezó a comentar. Los fariseos hablaban entre ellos, dice, en ese tiempo Juan estaba preso. Juan venía anunciando el camino, ¿no? Que el Señor había llegado, ¿viste? Pero nadie sabía que era Jesús, ¿no? Y entonces este hombre es encarcelado, Juan. Y digamos, lo respetaban mucho porque en la forma, como es que tenía de predicar o enseñar, vio, con una potestad bárbara. Entonces, después lo meten preso y queda Jesús. Y Jesús recorría, hacía milagros, digamos, bautizaba a la gente, pero no la bautizaba Jesús, la bautizaban los discípulos, le había dado toda la autoridad a Jesús. Y entonces se empezó a correr que los fariseos decían, hay otro que está bautizando más que Juan. Entonces Jesús llegó a oídos de Jesús y Jesús dice, nos vamos a ir de este lugar de Jerusalén, nos vamos a ir para Galilea, a donde iba a recibir, digamos, iba a la cruz, ¿no? Pero antes de llegar a ese lugar, hay un pueblo que divide, digamos, está Jerusalén, está Samaria y está Galilea. Entonces iban para Galilea caminando y usted sabe que ya les había aconsejado a sus discípulos que no entraran en ningún pueblo samaritano. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos no, digamos, no se agradaban, ¿vio? Digamos, ¿por qué? Porque los de Samaria querían adorar a Jesús, a Dios, en Jerusalén, y ahí estaba el templo, y no le permitían. Entonces lo adoraban en Siquén, que es el monte donde se lo había adorado a Dios en muchos tiempos antes con Moisés. Ahí, y entonces, ¿qué pasa? Como que hicieron un templo, un lugar para adorar a Dios, pero ¿qué pasa? Con los años lo voltearon los de israelitas al templo ese, lo borraron. Y entonces, ¿qué hizo? Ellos querían adorar ahí
porque consideraban que era el primer templo, nada más que era un templo de pasada por el pueblo. El pueblo iba pasando por ese lugar. Eso ocurrió 128 años antes de la llegada de Cristo. Entonces mantenían esa cultura ellos. Preguntaban dónde se debe adorar a Dios, si en el monte Gerizim o en Jerusalén. Había una disputa que había entre samaritanos. ¿Por qué? Porque usted sabe que los samaritanos se habían, digamos, mezclado con la sociedad, porque no mantenían la cultura del judío, del israelita, que la pureza, ¿no? Entonces ese pueblo se contaminó de otros dioses, con mujeres, se casaban con mujeres que no eran del pueblo de ellos. Entonces, ¿qué pasa? La cultura se fue perdiendo. Por eso había una diferencia. Pero ¿qué pasa? Los samaritanos creían, tenían el Pentateuco, hasta ahí llegaban ellos. Entonces, por eso nos habla, y acá nos vamos a encontrar con que hablan de Jacob, ¿no? El pozo de Jacob, que era un pozo que había hecho Jacob, se lo había regalado a su hijo José, antes de que lo llevaran a Egipto. Les cuento esto para que vayamos ordenando la mente. Y usted sabe que Jesús no iba pasando por casualidad. No es un encuentro casual, es un encuentro premeditado, diseñado por Dios. Entonces tenía que llegar a ese lugar, y como Dios conoce todos los tiempos y las cosas nuestras de todas las personas, ¿no? A dónde están, qué es lo que piensan. Dios está en todo lugar. Y entonces Jesús llega al pozo ese y los manda a buscar comida a los discípulos, ¿veo? Y se queda junto al pozo. Por la hora hay una controversia en los pensamientos, si era hora griega, hora romana, ¿veo? Porque dice a la hora sexta, digamos. Porque cuando nombra la hora sexta es de los romanos. Entonces puede haber sido las 6 de la tarde, ¿me entiende? O las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana es imposible, es muy temprano. Es las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque, para los griegos era el mediodía, la hora sexta, era el mediodía. Para los romanos era las 6 de la tarde. Entonces esa mujer iba a buscar agua, iba sola, porque se acostumbraba de que las mujeres, iban a buscar el agua y se acompañaban, porque estaba distante, póngale 2 o 3 kilómetros, vio el lugar, el pozo ese. Entonces, ¿qué pasa? La gente iba, pero esta mujer iba sola. Acá viene la historia, ¿no? Algo maravilloso, muy, muy bueno. ¿Qué tipo de enseñanza y qué los enseña Jesús? Una enseñanza, hace Jesús ahí para que su pueblo, que nosotros aprendamos, porque tenemos que considerarlo, eso, ¿no? Y usted sabe que en ese tiempo no se hablaban entre samaritanos y israelitas, judíos, ¿no? No se hablaba. Entonces Jesús, estando al lado del pozo, la mujer llega al lugar y Jesús le pide agua. Dice, mujer, dame de beber. Le dice, ¿cómo tú, siendo un israelita, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana, que desprecian hasta lo que tocamos, los utensilios, ¿no? Ahí empieza el diálogo y Jesús lo va llevando, ¿viste? Y la mujer, es como que va a recibir algo muy poderoso. Mire lo que es a la primera mujer en la tierra que Él se manifiesta, yo soy el Cristo. Yo soy, le dice. Imagínense, ¿no? La gente, como los discípulos sí lo sabían, lo suponían, pero de la boca de Jesús, la única que recibió el yo soy es, la samaritana. ¿Cómo no va a querer esta mujer? Y entonces y ahí comienza un diálogo. Le dice, dame de beber. Después pasamos al versículo 10, le respondió Jesús,
Si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Imagínese, ¿no? Que le daría un agua. Pero ¿qué pasa? La mente de la mujer está en la naturaleza, igual que la naturaleza del hombre, en lo natural. Dios es espíritu, ¿no? Por lo tanto, cuando habla Jesús, está hablando en espíritu. Pero ¿qué pasa? Era como Nicodemo, que suponía que Jesús le dice que había que nacer de nuevo. Espiritualmente teníamos que nacer de nuevo. Y Nicodemo, cuando le dice Jesús que había que nacer de nuevo, le dice, ¿cómo el hombre puede entrar de nuevo a la matriz de la mujer y nacer de nuevo? Dios no entendía. Por eso a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos que entender las cosas de Dios. Digamos, nacer de nuevo, cambiar tu espíritu. Lo que era malo, todo lo que es malo, lo echás afuera y pones algo nuevo, ¿no? ¿Cómo es? Y sigue así. Dice, Jesús respondió, la mujer le decía, ¿qué vas a sacar? ¿Cómo vas a sacar el agua si no tenés con qué sacar el agua? Le decía la mujer. Le cuestionaba todo lo natural, ¿me entiendes? Estaba su mente sobre lo natural. No estaba en lo espiritual, en lo de que el mensaje que le daba Jesús, que era, digamos, en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le dice la mujer, ¿cómo vas a sacar el agua del pozo si no tienes con qué sacarla? Y le dice, Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está hablando, digamos, a medida que vamos conociendo al Señor, vamos conociendo también qué es el significado de las cosas. Y esto que dice Él, que entrará agua que continuamente va a trabajar dentro nuestro. El agua, mire usted que tenemos que razonar. El agua estancada, ¿qué pasa? Se pudre. El agua que se mueve continuamente no se pudre. ¿Por qué? Porque se está aireando. Entonces por eso dice el Señor, un agua que salte, digamos, que se mueva, que esté viva. Entonces el Espíritu de Dios cuando entra a nuestra vida comienza a moverse y no para de mover. El día que pare de moverse es porque nosotros estamos que no amamos las cosas de Dios, que estamos como quedados, ¿vio? Pero cuando Dios entra a la vida nuestra, su Espíritu entra, comienza a trabajar, comienza a caminar adentro nuestro, dentro de nuestros pensamientos. Por eso le dice así. Y después le dice, mire, o sea, cuando le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la mujer, ¿sabe qué? Su pensamiento estaba en la vida natural, en las cosas naturales, en lo que vemos. Por eso le dice, dame de esa agua para que no tenga sed jamás, para que no buscarla. La mujer, su mente estaba ahí, ¿no? Y mire cómo Dios va haciendo, por eso el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida. Cuando entra el Espíritu, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, cuando nos quebramos, cuando vemos que con nuestra fuerza no podemos hacer nada y le permitimos a Jesús, a Dios, para que entre en nuestra vida, ahí que es cuando comienza a trabajar en nuestra vida. Por eso le dice la mujer le responde así, le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed yo jamás, ni venga a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Acá comienza Jesús, ya se mete dentro de ella. Dice, ve a buscar tu marido, porque él iba a explicar del agua, ¿no? ¿Qué significado? Y le dice, ve y busca a tu marido. Y le dice la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dice,
como era una persona, imagínense, es Dios. ¿Qué no puede saber Dios? Sabe todo. Entonces le dice, bien has dicho, en esto has dicho la verdad, que no tienes marido. Y entonces, y ahí, porque 5 maridos has tenido. Y la mujer queda perpleja, ¿viste? Porque hay algo tan real en las cosas de Dios. Nosotros si no vemos, no creemos. Si no vemos, no creemos. ¿No ve que, digamos, ha sucedido muchas veces? Dice, tengo que ver, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre, ¿no? Le metió el dedo en la llaga para ver si era él, si era Jesús, ¿no? Porque si no vemos, no creemos. Entonces Jesús se mete en su mente, digamos, para decirle todas estas cosas para que ella crea. Porque la gente es así. O si ve, cree. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida suceden estas cosas, ¿qué pasa? Nosotros entendemos, cuando le clamamos a Dios que no podemos vivir bien, que estamos mal, que queremos un cambio, que lo necesitamos, porque el Señor está permanentemente al lado nuestro, escuchándonos, y nuestro clamor Él escucha y Él conoce cómo vamos a hacer nosotros el día de mañana. Usted sabe que Dios sabe perfectamente que le vamos a fallar a Él. Le vamos a fallar, porque dice, pero el Señor mira el corazón y sabe lo que hay que hacer, arrodillarse, en un sentido figurado, ¿no? Arrodillarse y pedirle perdón por lo que hizo, por la falla de uno, porque yo le puedo asegurar que todos acá adentro le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios. Entonces, pero ¿qué pasa? Lo que más le gusta a Dios es que nos arrepintamos. Por eso dice que tenemos que declarar con nuestra boca las cosas, ¿no? Y Él, que es bueno y es sabio, Señor, nos da, en su gran misericordia, nos recibe de nuevo. Todos los días tenemos una oportunidad. A veces cuando hablamos mal con alguien, y nos discutimos con alguien, al otro día sale el sol de nuevo, nunca hay que olvidarse. Y también tenemos la oportunidad de querer cambiar. Todos los días tenemos una oportunidad para cambiar, ¿no? Y usted sabe que entonces la mujer, yo después les voy a poner un videito que van a ver, es algo maravilloso. Para mí es maravilloso. Van a entender muchas cosas, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Bueno. Bien, entonces le dice, bien has dicho, no tengo marido, le dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué pasa? Es ahí donde ella cree, digamos, va creyendo, o sea, va despacito, ¿viste? Va creyendo, va tomando confianza, hasta que llega con su voz, le dice, eres profeta. Le dice, mira, admirada estaba la mujer. Qué bueno que es cuando nosotros, nuestra mente va cambiando de las cosas de Dios y vamos creyendo. Cada día vamos creyendo. Cada día vamos conociéndolo más al Señor y vamos tomando confianza. Porque a veces creemos que por artilugio nuestro hacemos las cosas para que sucedan bien en nuestra vida y no. Es la mano de Dios que se mueve a favor nuestro. Eso debemos confiar. Entonces, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde adorar. Mire qué enseñanza buena. Acá viene porque Jesús nos enseña, esto es una enseñanza para todos nosotros. Dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. ¿Qué enseñanza es esa? Está diciendo que a Dios no se lo adora en un lugar físico. Estamos en una iglesia, en un templo, digamos. A Dios, por eso decía Pablo, ¿cómo es que decía Pablo? Pero lo tengo anotado acá, ¿no? Bueno, David era una persona, escúcheme, David era una persona que amaba a Dios
y creía en Dios. Entonces, él es la persona que más salmos escribió, ¿vio? Y él decía, miren, en el Salmo 18 decía, te amo, oh Jehová, lo reconocía, ¿no? Eres digno de ser alabado. Era una persona que, digamos, Dios, si bien le falló grandemente, David también, ¿no? Pero Dios lo amaba, porque él era un hombre que conocía el corazón de Dios, digamos, figurado, ¿no? En sentido figurado. Pero, digamos, Dios lo amaba y le falló grandemente a Dios, ¿no? Y tuvo que arrepentirse grandemente, ¿no? Por lo que había hecho del general ese, que se quedó con su mujer, lo mandó a la batalla a morir, ¿no? Como es, claro, exactamente. Pero ¿qué pasa? También tuvo que pagar eso, porque el Señor no deja pasar nada por alto, ¿no? Por eso en nuestra vida nos vamos a encontrar con cosas que no son tan buenas. Pero ¿por qué no son tan buenas? Son cosas que cuentas que debíamos. Así que bueno, escúcheme, dice así, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros... Gloria a Dios. Gloria al Señor. Escúcheme, la adoración que tenemos que hacer, ¿qué significa adorar a Dios? ¿No ve que Pablo nos decía, no? A ver, sí, espere. Bueno. Bueno, no lo encuentro. Bueno, escúcheme, se lo voy a explicar, Nosotros somos templos de Dios. Pablo lo dijo, ¿no? Que somos templos de Dios, que para adorar al Padre tenemos que ser puros en nuestro cuerpo, por eso tenemos que amar a nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. Entonces, la adoración que se le hace al Padre hoy en día es personal y es adentro nuestro, está en nuestro corazón. Por eso toda nuestra voluntad debe rendirse al Señor. A veces hay gente que habla de Dios y habla de Dios, muy lindo habla, muy lindo, pero qué lejos que está del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hace las cosas de Dios. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hacer las cosas de Dios. Hay gente que habla muy bien. Yo veo mucha gente que habla muy bien, habla de Dios, habla como si supieran, pero no lo conocen a Dios. No más, cuentan algo, ¿me entiende? Porque han aprendido. Pero ¿qué pasa? Conocer a Dios, o sea, adorar a Dios, se lo puede adorar en oración, se lo puede adorar en música, pero hay muchas cosas que están acá. Como póngale que alguien se goza de la música para el Señor. La música para el Señor tiene que estar siempre hablando del Señor, de las cosas que ha hecho. Por eso el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, Dios le dijo a Moisés, ve y saca a tu pueblo y llévalo al desierto. ¿Para qué? Para que me hagan ofrenda, ¿no? Que me hagan adoración. Dios se lo pide. Ya le estaba enseñando a su pueblo, nos estaba enseñando, el Señor nos está enseñando continuamente. Adorar a Dios y manifestar ese amor a las cosas de Dios tiene que ser con un corazón puro, no con doblez espiritual, digamos, sino que entregarse todo. Toda mi voluntad se tiene que entregar ¿a quién? A Dios. Se tiene que entregar a Dios. No tiene que ser uno... es lo mismo, mire, yo les voy a poner un ejemplo, porque a veces hay gente que recibe. Yo les puedo asegurar que recibe, después se van y se olvidan. No vienen más, ¿no? No son agradecidos, pero no agradecidos a la iglesia, no son agradecidos a Dios. Porque hay que quedarse hay que recibir el regalo de Dios, hay que quedarse con el regalo,
pero también hay que recibir o quedarse con el que hace el regalo. Es lo mismo, yo le voy a contar, para relacionar un poco, una pequeña historia. Había una mujer con su novio, digamos, ¿no? Que el novio le regala el anillo a la mujer. Es un anillo soñado, esperado, digamos, en una pareja, ¿no? Esperando el día que se anuncie en el casamiento, digamos, que anuncie, que le entregue el cintillo, el anillo, ¿no? Y usted sabe que esa mujer recibe el regalo, ¿vio? Recibe el regalo, admira el regalo y después presta atención a su hombre, digamos. Lo recibe contenta, lo guarda y le presta atención. En las cosas de Dios hacemos las cosas diferentes. Nosotros le pedimos a Dios, recibimos de Dios y después nos vamos contentos con el regalo. No, tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Tenemos que rendir nuestra voluntad, toda tiene que estar rendida a los pies de Cristo para recibirlo a Él. Entonces el Señor, le digo, no los va a desamparar jamás. Mire, jamás. Él es algo maravilloso. Cuando nosotros, digamos, en nuestro andar en la vida, vamos a tener muchos problemas, porque nosotros estamos en el mundo, no estamos exentos de los problemas. Los problemas van a venir, pero no es lo mismo recibir los problemas sin Cristo que con Cristo. Cuando nuestros problemas los recibimos en Cristo o con Cristo, yo le puedo asegurar, se siente diferente uno. ¿Por qué? Porque uno espera en el Señor. Estefanía lo dice bien, lo manifiesta bien. Espera en el Señor y espera en el Señor. El Señor, el tiempo es de Dios, no es nuestro. Nosotros queremos que suceda algo, póngale, esta semana. Pero Dios conoce muy bien los tiempos. Dios te va a llevar hasta el límite. ¿Sabe para qué? Para ver qué hay en su corazón. Qué bueno que es amar a Dios cuando tenemos la heladera llena, ¿no? Pero qué triste a veces, ¿no? Hay mucha gente que se desespera porque la heladera está vacía y se olvida de Dios. Se olvida de Dios, se olvida de todo. Entonces, es como que lo maldice a Dios. Y Dios está mirando tu corazón. Por eso cuando tengas escasez, cuando algo no ande bien, dale gracias a Dios. Porque Dios sabe por qué, ¿no? Por eso Dios nos levanta de una forma que es de una forma majestuosa, digamos, ¿no? Dios siempre tiene misericordia, Dios siempre está atento, nos está escuchando. Todos tenemos falta, todos. Yo les puedo asegurar, hasta yo también estoy incluido, ¿no? Decía Pablo, yo primero. Decía Pablo, se manifestaba, ¿no? Y mire lo que hacía Pablo. Perseguía a los cristianos y los mataba. ¿Por qué? Porque un conocimiento, o sea, un amor a las cosas de Dios, ¿no? Que cuando vino el Mesías no lo aceptaba Pablo, pero después Dios se manifiesta, ¿vio? Y entonces el tema es reconocerlo a Dios, reconocer lo que hace en nuestra vida. Hay algo que sucede que parece que no tiene cura, pero el Señor dice, yo me voy a manifestar. Entonces, vamos a ver cuánto creemos, cuánto lo sostenemos. Por eso pasan en las iglesias, se debilitan a veces, por eso falta de entendimiento. Por eso tenemos que confiar en Dios, creer en Dios. Y escúcheme, le digo, la adoración a Dios es, digamos, creer en Dios, amar las cosas de Dios. Dios va a hacer milagros en tu vida, pero nunca te olvides de Él. ¿Cuántos vienen y se van y ya recibieron el regalo, ya el Señor los sanó y se olvidan de Él? Así que es muy triste. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y dice el Señor, por falta de conocimiento pereció mi pueblo, ¿no? Y entonces por eso yo siempre le voy a hacer hincapié del amor a las cosas de Dios, del respeto a las cosas de Dios, porque póngase a pensar, tan sencillo es a veces de que nosotros, un niño, si un hijo suyo, un niño,
hace las cosas bien, ¿usted qué hace? Como padre, como tío, como sea, le da lo mejor, porque le cumple, ¿me entiende? Entonces nosotros tenemos que cumplir a nuestro Padre espiritual, ¿no? Así que bueno, Martín, quiero que vean el video de lo que hemos hablado, es, digamos, para afirmar el pensamiento, retener. Escuche lo que habla. Bueno, que Dios los bendiga y que tengan muy buen día.